Bueno, sigo grabando, les decía, para que quede también en la grabación, para quienes no alcanzaron a escuchar, o para quienes no pudieron participar en la clase de hoy, que el texto del tema de realismo jurídico que estamos viendo, lo vamos a tomar del capítulo 1 del libro de Nino, el concepto de derecho, ahí habla sobre el realismo jurídico, la definición de derecho se llama el capítulo. Y también hay que complementarlo a eso con un artículo de Liborio Hierro que se llama el artículo Realismo Jurídico. Está en el libro de tapa amarilla, también publicado a texto completo en formato digital en el aula virtual. El libro de tapa amarilla que les decía se llama El Derecho y la Justicia, es de autores varios, está coordinado por Ernesto Garzón Valdés y Francisco Laporta, y si buscan en el índice de ese libro van a encontrar el artículo de Liborio Hierro que se llama Realismo Jurídico. Bueno, dicho eso, continuamos. Entonces, estamos hablando de esta corriente precursora del realismo jurídico en Estados Unidos, que fue, digamos, liderada por Holmes, con su libro La senda del derecho, en el que decía que el derecho debía ser visto como lo ve el delincuente en ese sentido. ¿No? Que al delincuente que va a delinquir no le interesa qué es lo que dicen las normas en abstracto, sino cuáles van a ser las consecuencias materiales de su propia conducta. Si lo van a meter preso o no lo van a meter preso, si lo van a condenar de alguna manera, si le van a iniciar una causa penal o no, etc. ¿Dónde se pueden encontrar esas consecuencias materiales? ¿Dónde se pueden predecir? Se pueden predecir analizando las conductas de los jueces. Lo que importa entonces es la conducta judicial. Por eso Holmes termina rematando esa idea diciendo: lo que los jueces hacen de hecho, y no otra cosa de mayor pretensión, es lo que debe entenderse por derecho. En síntesis, el derecho es lo que los jueces hacen. No lo que las normas dicen, sino lo que los jueces hacen. ¿Está? Bueno, y ahí tenemos las distintas corrientes precursoras de lo que después se dio en llamar realismo jurídico. El realismo jurídico surge y se consolida como escuela en el siglo siguiente, en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Fundamentalmente en dos países, por eso hay lugar a hablar de dos variantes del realismo jurídico: el realismo jurídico escandinavo y el realismo jurídico norteamericano. El primero, el escandinavo, surge y predomina en la península escandinava. Particularmente surge en una universidad del sur, la Universidad de Uppsala, una ciudad del mismo nombre, de la mano de autores como, por ejemplo, Axel Hagerström, sería su fundador, pero también autores muy importantes como Carl Olive Crona, y otro muy importante, posiblemente más importante de esa variante, que fue Alf Ross. A Ross también a veces lo mencionamos como parte del positivismo jurídico, pero por esto que decíamos antes, que el realismo jurídico en cierta medida es considerado como parte del positivismo. Después lo vamos a explicar mejor. El realismo jurídico escandinavo, además tendríamos que decir, en cuanto al desarrollo de esta escuela, podría ser dividido en tres etapas, como dice Liborio Hierro. En tres etapas que son: una primera etapa del año 1930 a 1945, más o menos, desde su surgimiento hasta 1945, en la que se caracteriza por la introspección, podríamos decir, de sus teorías. Es decir, los distintos autores de esta variante no salen a discutir con otros fuera de las fronteras de la península escandinava, sino que discuten entre ellos mismos, al interior de esa península. Una segunda etapa de 1945, más o menos a 1965, en la que se caracteriza, digamos, por el hecho de que los autores salen a discutir con autores de otros lugares, fuera de la península escandinava. Así aparecen, por ejemplo, los debates entre Alf Ross y Hans Kelsen, que no era escandinavo. Un viaje también en esa segunda etapa de Alf Ross a Argentina a explicar su teoría, lo hace en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires justamente. Y una tercera etapa, de 1965 a fines de la década del 70, 1980, para poner un año, que se caracteriza por el hecho de que el realismo jurídico ahí va perdiendo de a poco sus contornos como corriente filosófica independiente y pasa a confundirse en gran medida con el positivismo jurídico entendido en sentido amplio. Esta tercera etapa está marcada además por el fallecimiento del autor posiblemente el más importante del realismo jurídico escandinavo, que fue Alf Ross, que falleció en el año 1979.
Bueno, en el caso del realismo norteamericano, surge en Estados Unidos, más particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Más o menos 1929-1930, o sea, más o menos en la misma época que el realismo jurídico escandinavo. Y dentro de lo que es el realismo norteamericano pueden distinguirse dos variantes a su vez. Una variante más moderada y una variante más extrema. La variante más moderada es la llamada la de los escépticos respecto de las reglas. La más extrema es la llamada la de los escépticos respecto de los hechos. La más moderada está representada por autores como el propio Roscoe Pound. No mencioné autores del realismo jurídico norteamericano todavía, pero Roscoe Pound era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard cuando surge el realismo jurídico. Es uno de los creadores de la corriente en sus funciones como decano de la Facultad de Derecho de esa universidad. Benjamín Cardoso es otro autor importante del realismo jurídico norteamericano, que fue juez, como Holmes, también fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Carl Lewelyn, Felix Cohen, Jeremy Frank, estos serían como los autores más destacados de esa corriente. Pero bueno, en lo que hace a la variante más moderada, estaría representada por el propio Pound, como mencioné, P-O-U-N-D, como la moneda inglesa, igual se escribe. Pound, Benjamín Cardoso, quizás Lewelyn también habría que ver. ¿Qué planteaba la llamada, la de los escépticos respecto de las reglas? Ese nombre es un nombre común a todo el realismo jurídico en todo caso, porque efectivamente todo el realismo jurídico puede ser caracterizado diciendo que plantean un escepticismo respecto de las reglas. Esto lo van a ver también en el libro de Nino, así planteado. Efectivamente, los realistas jurídicos se caracterizan por el hecho de descreer del papel que cumplen las reglas en el fenómeno jurídico. Porque ¿qué dicen ellos? Que las reglas cumplen un papel importante en el derecho solamente en la medida en que sean tomadas por los jueces para resolver las controversias, para dictar las sentencias. En la medida en que justamente lo importante dentro del derecho son las conductas judiciales, la conducta de los tribunales, el comportamiento de los jueces. Entonces, en eso consiste el escepticismo respecto de las reglas. El realismo jurídico norteamericano moderado, en definitiva, sostiene que hay dos tipos de reglas, ¿no? Están por un lado las reglas efectivas y por el otro lado las reglas de papel. Las reglas efectivas son aquellas que sí importan dentro del derecho, pero importan en la medida en que justamente son tomadas en cuenta por los jueces para resolver las controversias. Las otras, las que no son tomadas en cuenta por los jueces, son las llamadas reglas de papel, o como le llamó Carl Lewelyn, juguetes vistosos. ¿No? Es decir, reglas que no interesan dentro del derecho porque los jueces no las toman en cuenta. Eso es lo que planteaba el realismo jurídico moderado, que podríamos, reitero, utilizar esa idea para caracterizar a todo el realismo jurídico. Pero ¿qué pasa con el realismo jurídico más extremo? El de los escépticos respecto de los hechos. Esa expresión ya es mucho más llamativa, porque si decíamos que el realismo jurídico lo que trata es de acercar el derecho a la realidad social y ve al derecho como un conjunto de hechos sociales, ¿cómo puede ser que planteen un escepticismo respecto de los hechos? Una cosa es descreer de las reglas, pero otra cosa muy distinta sería también descreer de los hechos. Bueno, lo voy a explicar. La versión esta más extrema del realismo jurídico norteamericano está representada sobre todo por un autor que se llamó Jeremy Frank, que mencioné antes. Frank, a diferencia de Holmes o de Cardoso, no fue juez, sino que fue abogado litigante. Él, en su experiencia como abogado litigante, lo que veía es que es muy difícil poder predecir cuál va a ser la conducta de un juez. Se trata así de tratar de saber cuál es la conducta de los jueces, porque eso es lo que importa dentro del realismo jurídico, no lo que dicen las normas en abstractos, no las normas, sino los hechos sociales, más concretamente la conducta de los jueces. Pero el problema es que es muy difícil poder predecir cuál va a ser la conducta judicial. ¿Por qué es muy difícil predecir? Bueno, porque en un proceso judicial hay dos versiones de los hechos, ¿no? Planteadas por cada una de las partes. El actor en el proceso civil plantea una versión de los hechos, el demandado plantea otra. En un proceso penal sucede más o menos lo mismo.
el fiscal o acusador plantea una versión, el imputado plantea, con su defensor, plantea otra. Solamente va a prosperar una versión de los hechos, pero ¿cuál es muy difícil saberlo? ¿Por qué es muy difícil saberlo? Porque para eso hay que transitar por una etapa que es neurálgica en un proceso judicial, decía Frank, que es la etapa probatoria, la etapa de la producción de la prueba. Solamente se tienen por verdaderos los hechos que resultan probados en el marco de un proceso. Y la prueba es una actividad que está, o la valoración de la prueba sobre todo que se hace, es una actividad que está marcada por un alto grado de incertidumbre. Es muy difícil poder para el abogado litigante predecir cómo va el juez a valorar la prueba. Por ejemplo, en una prueba testimonial se da la característica de que el que produce la prueba, que es el testigo, digamos, el que trata de probar los hechos, que es el testigo, es alguien que vio, presenció los hechos en el pasado y los trata de traer al presente, representar en el proceso judicial, dando su impresión de aquello que vio y escuchó en el pasado. Y eso, sobre todo si ha transcurrido una cierta cantidad de tiempo entre los hechos que ocurrieron en el pasado y el momento en que el testigo declara, puede pasar que se incurra en ciertas tergiversaciones, que el testigo se equivoque, que se confunda. No solo que mienta, sino también que, aunque no mienta, que se equivoque y que se confunda. Hay también una apreciación subjetiva de lo que el propio testigo vio, en la propia declaración testimonial. Y además de eso, por supuesto, después está, y sobre todo, la apreciación subjetiva que el propio juez hace de la declaración del testigo, que puede ser que por determinados gestos que el testigo haga, por las características físicas del testigo, por la manera en que declare, le traiga al juez ciertos recuerdos, ciertas asociaciones con otras personas o con otros hechos, que le generen una mayor o menor antipatía frente a esa declaración testimonial, que hagan que pueda valorar en un sentido o en otro la prueba que se está produciendo. Y sobre esa base es que después el juez determina cuáles son los hechos probados. Sobre esa base es que a partir de determinar cuáles son los hechos probados, puede llegar a aplicar una u otra regla, una u otra norma, y tomar, en fin, la decisión sobre el caso. Por eso es que, dice Frank, es muy difícil poder predecir cuál va a ser la conducta de los jueces. De allí lo del escepticismo respecto de los hechos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, por supuesto que los realistas extremos también son escépticos respecto de las reglas, pero además de ser escépticos, porque son realistas, y todo realista es escéptico respecto de las reglas, pero además de ser escépticos respecto a las reglas, tienen la particularidad de que también son escépticos respecto de los hechos. Eso es lo más polémico, por decirlo de alguna forma. O por lo menos lo más destacado de esta variante, pero además ha causado polémica. Polémica que justamente se ha traducido en ciertas acusaciones de tipo irónica o sarcástica por parte de sus detractores, al decir que al calificar, digamos, la corriente extrema de Frank, la de los escépticos respecto a los hechos, como jurisprudencia gastronómica o ciencia del derecho gastronómica. ¿Qué significa esto? ¿Gastronómico relacionado con la comida? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo explican del siguiente modo. Dicen que si seguimos lo que Frank y su gente plantean, si seguimos lo que los escépticos respecto a los hechos plantean, entonces, para poder conocer el derecho de un país en la medida en que hay que predecir la conducta judicial, tendríamos que poder saber lo que desayunan los jueces cada mañana. Porque dependiendo de lo que desayunen cada mañana, les puede caer en mejor o peor esa comida, y entonces haga que la valoración de la prueba sea en un sentido o en otro, y eso termine influyendo sobre la decisión judicial, sobre su propia conducta. Es una manera de llevar, obviamente, al sarcasmo, a la ironía, el planteo ya radical o moderado, radical o extremo, quiero decir, de los escépticos respecto de los hechos. Diciendo que, si en definitiva se sigue lo que plantea el realismo norteamericano extremo, no habría manera nunca de conocer el derecho de un país, porque para conocerlo habría que directamente saber, por el grado de incertidumbre con el que caracteriza la decisión judicial o la posibilidad de predecir la conducta judicial, habría que hasta poder conocer
qué es lo que desayunan los jueces para saber cómo les cae el desayuno y cómo resuelven las controversias entonces. ¿Se entendió? Bueno, entonces, y por último, les decía yo que el realismo jurídico, en cierta medida o en ciertos aspectos, puede ser considerado como parte del positivismo jurídico si se entiende el positivismo jurídico en sentido amplio. En ese caso sería entendido o interpretado como la versión no formalista, es decir, la versión realista del positivismo jurídico. ¿Pero en qué sentido se puede decir todo esto? Bueno, en el siguiente. El realismo jurídico comparte las dos grandes tesis del positivismo jurídico, es decir, la tesis de las fuentes sociales del derecho. El derecho se crea en la sociedad, son las sociedades las que crean el derecho es producto de la voluntad humana, no es una idea que está por encima de la experiencia, no es producto de la razón, ni de Dios, sino que es producto de la voluntad humana, cambia con el tiempo, es un producto histórico. Todo esto lo comparte. Y comparte también la otra tesis importante del positivismo jurídico sobre el derecho, que es la tesis de la separación conceptual del derecho y la moral. Efectivamente, para el realismo jurídico también es posible concebir o definir el derecho dejando de lado la moral. De tal manera que un sistema de normas puede ser derecho, puede ser un sistema jurídico, aunque no respete ciertos parámetros morales o de justicia. O sea, puede haber un derecho injusto, no obstante ser derecho. La diferencia fundamental, en cambio, entre el realismo y el positivismo jurídico, ya entendido en sentido estricto, en sentido amplio, es que tiene que ver con la caracterización del derecho positivo. ¿En qué consiste el derecho positivo? ¿En qué consiste el derecho? El único derecho posible es derecho positivo, tanto para el realismo como para el positivismo jurídico. ¿Pero qué es el derecho positivo? ¿Es el derecho que es producto de la voluntad humana? Sí, perfecto. Pero ¿en dónde se concentra eso? ¿En las normas? ¿En los conceptos jurídicos? ¿O en cambio en las conductas de los jueces? ¿Por dónde pasa el meollo del derecho? Ahí está la diferencia. Para el positivismo de carácter formalista, el derecho es un conjunto de normas. Para el positivismo de carácter realista, o para decirlo de otra forma, para el realismo jurídico, el derecho es un conjunto de hechos, de conductas humanas, particularmente la conducta de los jueces. ¿Está bien? Bueno, pero de todas maneras lo mencionamos como una tercera corriente, más allá de hacer esta aclaración que en varios aspectos puede ser considerada como parte de una de las dos grandes corrientes tradicionales, que es el positivismo jurídico, pero lo mencionamos también como una corriente más de filosofía del derecho. Y agregaríamos, antes de terminar, que no son las únicas corrientes filosóficas que existen, que ha corrido más agua bajo el puente de la filosofía del derecho, bastante más, y en la segunda mitad del siglo XX aparecen otras corrientes de filosofía del derecho importantes también, aunque no son las tradicionales, más bien aparecen como una respuesta pretendidamente menos superadora de las corrientes filosóficas tradicionales, y son conocidas con el nombre de post-positivistas, corrientes filosóficas post-positivistas. Entre ellas, bueno, la Escuela Económica del Derecho, podríamos mencionar, y, sobre todo, las teorías críticas del derecho y el neoconstitucionalismo. Las teorías críticas del derecho y el neoconstitucionalismo. Segunda mitad, ya, del siglo XX, y algunas de ellas incluso en el último cuarto del siglo XX, podríamos decir, es decir, de la década del 60, 70 para acá, 70 para acá. No vamos a alcanzar a verlas ahora, buscaríamos hacerlo en la próxima clase que tengan conmigo, si nos queda tiempo, venimos un poco retrasados, la verdad, y tendríamos que avanzar en el programa, porque en mi clase todavía estamos con la unidad 1, y son varias unidades, así que vamos a tener que avanzar, pero al menos, si no llegamos a exponerlas, era importante como mínimo mencionarlas, para que ustedes no se vayan con la idea que las únicas dos grandes corrientes, las únicas corrientes
y filosóficas son estas dos nada más, ¿no? El bionaturalismo y el geopositivismo. Por eso mencionamos el realismo jurídico, y aunque decimos que podría en ciertos aspectos considerarse parte del positivismo jurídico, lo cierto es que en otros aspectos no, y además están esas otras corrientes filosóficas llamadas pospositivistas que acabo de mencionar, algunas de las cuales acabo de mencionar. Si llegamos a desarrollarlas, mejor; si no, bueno, por lo menos que sepan que existen esas otras también. Pero esto va a ser parte de la... Si llegamos a decir algo de ellas, a desarrollarlas, va a ser parte de la próxima clase, no de esta. Ahora, simplemente me queda preguntarles si tienen alguna consulta o alguna pregunta antes de cerrar. No, profe, por mi parte no. Anila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Querías Pero hacer? no, dije que no, que por mi parte no tenía ninguna. Perfecto. No, por mi parte Yo tampoco, sí, profesor. para que no me quede duda. O sea, el realismo jurídico se podría decir que No puede tengo ser dudas. parte de la teoría realista del derecho positivo, pero no es en su totalidad, porque también tiene esa teoría formalista, el derecho positivo, ¿no? Claro, todo depende de cómo consideramos el positivismo jurídico. Si el positivismo jurídico lo consideramos en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido estricto sería en la versión formalista nada más, ¿no? Bueno, ahí ya el realismo jurídico no podría Claro. formar parte del positivismo jurídico si consideramos el positivismo jurídico en su versión solamente formalista, porque efectivamente el realismo jurídico es antiformalista. Ahora, si lo consideramos en sentido amplio, consideramos que el positivismo jurídico, por ejemplo, apuntando sobre todo a las dos tesis básicas, esas que mencioné, que son las tesis de las fuentes sociales del derecho y de la separación conceptual del derecho y la moral, bueno, el realismo jurídico comparte esto también. Así que podría, en ese sentido, formar parte del positivismo jurídico. Claro, genial, Ahora, gracias. si consideramos esos puntos básicos de la doctrina positivista con Bobbio, que mencionamos en la clase pasada, la teoría legalista del derecho, la teoría imperativista, la teoría formalista del derecho, justamente que mencionamos también, etcétera, bueno, ya ahí el realismo jurídico se aparta de esas teorías sobre el derecho, que han sido características también del positivismo jurídico, sobre todo el positivismo jurídico decimonónico, que es el más formalista, podemos decir, el del siglo XIX, digamos, ¿no? Por eso todo depende de qué tan amplio consideramos al positivismo jurídico, cómo lo interpretemos, si de manera muy estricta o de manera más amplia. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, si no les surge nada más y les surge después, las plantean cuando les surge la pregunta, no se hagan ningún problema con eso. Saben que tenemos múltiples vías de contacto, ¿no? Además de las propias clases, sean presenciales o virtuales, tienen el correo electrónico académico, tienen el aula virtual también. Cuando publicamos, por ejemplo, la grabación de la clase, bien que está la función de comentarios, pueden hacer algún comentario ahí. Y también el grupo de WhatsApp. En fin, múltiples vías de contacto para que hagan las consultas, planteen las preguntas o lo que fuera. Con respecto a las constancias de examen, o la clase pasada, o cuando tengan el recuperatorio o lo que fuera, recuerden el mecanismo que mencionamos antes, digamos, ¿no? Tienen que hacerlo a través del aula virtual, ahí nos llega un correo electrónico a nosotros. Menciónenme a mí también, si quieren tener más posibilidades de que les llegue más rápido la constancia de examen, porque así también me llega el correo electrónico a mí después de la facultad, y yo se los reenvío a ustedes con la constancia del examen ya creada. Profe, pregunta, ¿Sí? ¿sí o sí hay que pedir la constancia o es por el que lo quiere hacer? No, para quien lo necesita nada más, en el trabajo o en algún otro Bueno, ámbito. pensé que No, era no. para otro. No, es solamente Bueno, profe, si la piden en el trabajo o en cualquier otro lugar. Si no, no bueno, hace me falta. retiro porque tengo un parcial, profe. Sí, vamos cerrando. Chao, hasta luego. Suerte con el examen. Gracias, gracias. Chau. Bueno, entonces si no hay más consultas, si no hay más comentarios, estamos por cerrada la clase. Que tengan buena semana y seguimos en contacto. Gracias, Fabián. Julián, muchas gracias. Chau. Buena semana, profe. Igualmente. Chao, profesor, buena semana. Igualmente, que anden bien. Cierro la grabación y después finalizo.